Y bueno, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Esta es ya la tercera edición de los Impact Days. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas y muchas caras nuevas. La verdad es que ya logramos en estos años posicionarlo como uno de los eventos que no pueden faltar en el ecosistema de impacto y de emprendimiento. Impact Days es un espacio que busca conectar líderes, organizaciones, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central: ¿cómo multiplicamos el impacto desde la colaboración? Durante estos días estaremos abordando algunas de las conversaciones más relevantes para el ecosistema de impacto en México y la región: innovación social, inversión de impacto, educación, salud, inclusión, inteligencia artificial, articulación multisectorial y las condiciones necesarias para acelerar soluciones sistémicas. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de esta edición. Corre video, por favor. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy, el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Ahora sí estamos listos para iniciar esta conversación. Latinoamérica en la mira, propósito y retorno para distintos capitales familiares. Me gustaría que recibamos con un fuerte aplauso a quien estará moderando esta sesión. Ella es Claudia Barrera, LATAM Lead en Creo Syndicate. ¿Listo? Hola, mucho gusto a todos. Feliz de estar aquí. ¿Sí me escuchan bien? Buenísimo. Pues bueno, encantada de estar aquí. Como dijo Miguel, esto es Latinoamérica en la mira y propósito y retorno para distintos capitales familiares. Entonces, pues les cuento un poquito de quién soy yo antes de introducir a los panelistas y por qué hablamos de este tema, ¿no? Yo represento a Creo Syndicate, que es una red de familias global. Tenemos como 220 family offices, family foundations y family controlled businesses que estamos unidas con la misión de acelerar la inversión de capital en soluciones de clima y sustentabilidad. ¿Cómo se ve eso en Latinoamérica? Pues que es muy cercano, y ahorita vamos a ver en la presentación de contexto, que también es muy cercano a la misión de apoyar comunidad, ¿no? Clima y comunidad en Latinoamérica es uno mismo. Esta red es, bueno, los family offices tienen casi $1 trillón en activos bajo gestión. Entonces son familias muy grandes, tratando de ser muy ágiles con el capital deployment de esto. Cómo funciona Creo es en 3 pilares principales. El primero es damos facilitación de inversión, es decir, agregamos todas las oportunidades que nos encontramos allá afuera relacionadas con esta misión, ya sean fondos o empresas directas. Las agregamos en una plataforma de datos y ahí las familias pueden ir y encontrar las oportunidades que quieran, hacer el due diligence, invertir. En realidad nos deben de ver como una aceleradora de inversionistas, ¿no? O sea, queremos que todo se acelere. Damos también research y educación a inversionistas, es decir, cómo las familias pueden ser más efectivos jugando desde el ángulo que desean jugar. Y por último, pues traer una comunidad de familias que están haciendo lo mismo, pues con la misma, digamos, estrella del norte. Entonces, bueno, con ese contexto, nada más decirles, de esas 220 familias, más o menos la mitad son americanas, un cuarto son europeas y el resto es el resto del mundo. En Latinoamérica tenemos como 20 familias y bueno, estamos tratando de obviamente invitar a más familias a que se unan a esta red y también de profundizar el pipeline que les ofrecemos a estas familias. Entonces, bueno, ese es quién soy yo y por qué
vengo a hablarles de este tema, pero los expertos son aquí mis colegas panelistas. Entonces, bueno, los voy a presentar muy rápido y ellos ya tendrán oportunidad de presentarse más a fondo. Pero bueno, Isaac Martínez es parte de Ayalumbra Capital. Pásale, Isaac, sí. Un aplauso, por favor. Ayalumbra Capital es una plataforma de inversión con orientación a retornos de mercado. El foco es en sistemas alimentarios, agua y decarbonización. Para innovaciones Alumbra, ahorita vamos a ver, lo catalítico y lo comercial se unen e invierten desde los dos ángulos. Isaac, en particular, viene del mundo de finanzas y mercados de capital. Tiene experiencia en agricultura, aguas, alimentos, donde los riesgos que vamos a ver ahorita no son riesgos nada más que los ve en papel, sino operativos. Y su ángulo hoy es justamente cómo desde Alumbra invierten a lo largo del continuo y con este foco de retornos de mercado. Alberto Gómez Obregón, aplauso por favor. Es CIO de CoSystemic. Esta es un multifamily office que invierte justo en la intersección de clima, pobreza y regeneración de ecosistemas. Bueno, Alberto viene del mundo de private equity, Carlyle, Acumen, Partners Group, y somos muy suertudos de que decidió enfocarse en todo este expertise para invertir en LATAM, en esta intersección de pobreza, de comunidad y clima. CoSystemic empezó con una familia mexicana y hoy tiene más de 40 inversionistas, mitad latinoamericanos y mitad globales, europeos o norteamericanos. Y por último, David Aló, que es fundador de Impact ABC. Impact ABC es una plataforma de inversión en startups de impacto y clima en América Latina. Ve cientos de compañías al año. Él nos trae la visión del ecosistema, de qué necesitan los fundadores, de cómo conectar al capital con los fundadores, un poco también el ángulo de Creo. Él cofundó Betterfly, que es el primer unicornio social de Latinoamérica, y justo sabe lo que es construir desde adentro porque ha sido emprendedor de varias startups. No es nada fácil. Y justo su ángulo hoy es qué está pasando desde la trinchera con las startups que está viendo. Bueno, gracias. ¿Algo más que quieran agregar? No, perfecto. Para que no sea un monólogo aquí de 20 minutos mío. Buenísimo. ¿Pueden bajar para la presentación? Voy a dar como un breve contexto antes de pasar a un formato conversacional entre los panelistas. No mencioné, pero tanto Isaac como Alberto son miembros de Creo, o sea, es decir, estas dos familias son parte de la red. Llevamos pues ya conociéndonos algunos años. Y pues David es nueva amistad y creo que nueva colaboración. Entonces, bueno, ahorita que empiece. A ver. Aquí tengo mi clicker. Me voy a ir un poco más rápido porque lo que quiero es que escuchen de ellos. Ahí está. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, entonces, este es el contexto un poco como se va a ver, es que les quiero presentar justo por qué Latinoamérica, clima y comunidad es uno mismo, después pasar a lo que estamos viendo en Creo desde todo el continuo de capital, y luego cerrar con unos cuellos de botella. En Creo hemos pasado los primeros meses del año entrevistando a fund managers, a gestores de fondos y familias, como para entender qué está impidiendo que el capital fluya como óptimamente, ¿no? Esto a pesar de que sí hemos visto que familias tienen interés en LATAM, familias globales, están empezando a preguntar, oye, ¿qué familias locales conoces? ¿Cómo podemos entrar a la región? Se escucha mucho de que los inversionistas están volteando a ver el Global South, y Latinoamérica es un buen lugar para ganar esa exposición de pues, todo el ingreso de capital que necesita entrar para justo la transición energética. Entonces, bueno, ¿para abajo? Perfecto. Esto, bueno, ya se los expliqué, era básicamente qué es Creo. Y ya les presenté a los panelistas. Entonces, todo esto ya pasó. Buenísimo. Entonces, siempre las familias llegan con nosotros con la pregunta de ¿dónde es mi capital más aditivo? ¿Dónde voy a crear más impacto, no?
Entonces, aquí lo que les presento es el perfil de emisiones de Latinoamérica contra el perfil de emisiones del mundo desarrollado. Entonces, lo que se puede ver, como luego, es que es un perfil bien diferente y casi inverso. Entonces, aquí las necesidades para mitigar las emisiones son justamente, o sea, los sectores que más emiten es agricultura, uso de tierra, cambio de uso de tierra, transporte, y esos son justo los sectores que están más interrelacionados con comunidad, con cómo crecemos lo que comemos, con cómo nos movemos, con el acceso a servicios. Entonces, es como digamos, la tesis de por qué comunidad y clima van súper interrelacionadas, e invertir en clima es invertir, por ende, en desarrollo económico, productividad, crecimiento, van de la mano. De acuerdo con esto, lo que vemos con, para el otro lado, con las familias de Creo es que también se están dando cuenta que muchas veces sus empresas productivas, sus proyectos operativos, pues ya están siendo, digamos, víctimas de algunos riesgos que están allá afuera y todos, digamos, los vivimos todo el tiempo. Sequía, shocks de energía, como con lo que acaba de pasar en el estrecho de Hormuz, olas de calor, y esto afecta tanto a las comunidades como nosotros, o como las comunidades que ayudan a sus empresas, ponen presión en sistemas agroalimentarios y pues cadenas productivas. Entonces, desde Creo se están empezando o las familias que llegan a nosotros, creo que se están empezando a preguntar cómo ser proactivos con estos riesgos, y justamente no lo están haciendo desde un tipo de capital, ¿no? Y ahí está. Y realmente necesitan considerar todo este continuo de capital. Entonces, perdón que mis iconos no sé por qué desaparecieron cuando pasaron la presentación, pero hay muchos ahí circulitos vacíos, pero no importa. Tenemos estas tres bolsitas que no son separadas, realmente son como un continuo de capital. Por un lado tienes la filantropía, otro lado tienes la bolsa de retornos concesionales o por debajo de mercado, y al final tienes digamos, la bolsa que busca retornos de mercado. Pero estas tres no trabajan de forma aislada. Es decir, lo que vemos en Creo es que muchas veces las familias usan el capital que tienen de filantropía para poder desbloquear capital comercial que viene. Es decir, si toman posiciones de first loss o de primera pérdida, o tratan de fondear la infraestructura infraestructura financiera que necesita un deal para que entre capital comercial, así están gastando sus dólares filantrópicos. Y obviamente es muy admirable lo que hacen todas las fundaciones de cualquier lado, ¿no? Pueden hacerlo por separado, pero creo que cuando vemos que es más efectivo es cuando trabajan juntos a lo largo del continuo, ¿no? Y a veces habilitando inversiones comerciales con filantropía o buscando retornos concesionarios. Entonces, regresando al tipo de oportunidades que vemos, y esto viene un poco del análisis que pasamos estos meses del año haciendo, los pusimos como en tres categorías para un poco simplificar el análisis y los bottlenecks que ahorita les voy a contar. Y todo esto es pensando en esta primera gráfica que les conté de cómo se ve el perfil de emisiones y de la necesidad en LATAM, ¿no? Entonces, hay tres tipos de caminos de lo que se llama abatement pathways o caminos de mitigación y adaptación que vemos, ¿no? El primero es el que está muy relacionado justo con esos sectores súper importantes, que es agricultura regenerativa, soluciones basadas en la naturaleza, biodiversidad, silvicultura sustentable. Todos esos normalmente se presentan en deals pues relativamente chiquitos para los inversionistas globales, ¿no? Son deals que a fuerza son de menos de 3 millones de dólares, ¿no? El tipo de fondos que puede acceder a estos deals son entre 10 y 100 millones de dólares, y normalmente el tipo de capital que atiende a esto es venture capital o private credit o real assets que no son infraestructura. En la segunda línea es lo que llamamos mid-market climate, que son deals un poquito más grandes, fuel switching, eficiencia industrial, y estos a veces son como, para inversionistas extranjeros, son como más asequibles en el tamaño, ¿no? No se tienen que pulverizar tanto como el carril de arriba, que sigue siendo, como digo, muy importante para el abatimiento de emisiones.
Normalmente el tipo de estructura que vemos ahí es de private equity o growth equity. Y por último, tenemos el carril de infraestructura, ¿no? Que son los deals más grandes, de entre 50 y 400 millones. El tipo de fondos que los atiende es de 750 millones a $1 billón o más. Y pues aquí es el long-term equity o los jugadores institucionales. El tipo de proyectos es de generación eléctrica, modernización del grid, electrificación de transporte, renovables a gran escala. Entonces, lo que vemos es que no hay una única estrategia para poder invertir en clima y en comunidad, ¿no? Necesitas, pues, digamos, muchos tipos de inversionistas y muchos tipos de estrategias. Entonces, bueno, ¿cuáles son los cuellos de botella que ahorita nuestros panelistas nos van a explicar qué están haciendo desde su trinchera? ¿Cuáles son los cuellos de botella como estructurales que encontramos en este estudio que hicimos con los fondos, ¿no? La primera es que estos fondos que son muy necesarios para otra vez invertir en esa oportunidad tan relevante más chica, a veces están en un tamaño incómodo. Pues son muy chiquitos para los clientes institucionales y también son muy grandes para un inversionista local pues, de impacto, ¿no? El segundo es lo que escuchamos siempre a las familias diciendo, yo ya tengo mucha exposición local, todas mis empresas operativas están en Latinoamérica, tengo activos en Latinoamérica, entonces lo que quiero es sacar el dinero, ¿no? Mis inversiones quiero que estén afuera. Y por otro lado, las inversiones que vienen de afuera, pues siempre tienen que enfrentar el riesgo cambiario, ¿no? Y hacer cobertura de moneda es súper caro, y más para los deals que son chicos, en ese perfil del primer renglón, no hay forma de hacer cobertura cambiaria en ese tipo de deals, ¿no? La tercera es que la bancabilidad hay que fabricarla, ¿no? Entonces, la bancabilidad es lo que llamamos a cuando ya un inversionista comercial puede invertir en pues, un proyecto bancable con retornos. Esa hay que fabricarla otra vez mucho más en el primer renglón de los deals que están relacionados con agricultura, con soluciones basadas en la naturaleza. Muchas veces necesita esa estructuración financiera para que se pueda invertir, o capacitación, o project prep. Entonces, los managers nos decían, no solamente hay que encontrar los deals, hay que ponerlos listos para invertir. Y bueno, el cuarto es un mercado de salidas poco profundo, ¿no? No hay exits, no tenemos un mercado de IPOs o de salir a bolsa muy profundo, tampoco tenemos un mercado secundario. Por ende, los inversionistas pues, no pueden reciclar el capital, no pueden realizar retornos. Entonces, bueno, estos son como que los 4 que traigo y en los que vamos a centrar la conversación. Y voy a cerrar muy rápido con 2 reflexiones. La primera es, depende el tipo de familia que eres, el tipo de cuello de botella que deberías atacar, ¿no? Eso es lo que, como el análisis que les damos a ellas. Si eres una familia con capacidad institucional, pues a lo mejor céntrate en infraestructura, trata de proveer ese apetito por capital de riesgo de largo plazo, que sí van a llegar las afores, pero esa es la meta, ¿no? Que puedas desbloquear, que mandes una señal local para desbloquear más inversionistas institucionales. Las familias locales con alta convicción son los que quieren ver resultados locales, que pueden invertir en estos tickets más chicos, otra vez en ese primer nivel, y que hay bastantes fondos y opciones allá afuera que lo están haciendo. Por último, no por último, las 2 de abajo, familias con activos o empresas operativas, creo que ahí es un buen match para si alguien está tratando de resolver algún problema en su cadena productiva, que puede invitar a otras familias a participar con capital en ese tipo de inversiones. Y el último, súper importante, son fundaciones o familias que tengan este poder con capacidad catalítica, que puedan alinear un poco esa estrategia entre no solo hacer donaciones o grants aislados, sino que puedan desbloquear capital o concesionario o de retorno de mercado adicional, ¿no? O sea, que sea catalítico con todas sus letras. Y por último, recordar a las familias presentes o a los que tienen este problema como de diversificar hacia afuera, recordar que eso es totalmente lógico y entendible desde un punto de vista de portafolio,
pero también el capital local, el que se queda, manda señales pues, muy poderosas y justamente puede ser catalítico por sí solo. Por un lado, muchos inversionistas extranjeros siempre nos preguntan dónde están las familias, dónde están los inversionistas locales. Reduce la percepción de riesgo, aumenta que haya lazos locales. Pues sí, o sea, también así funciona Latinoamérica, ¿no? En una red de contactos. Bueno, Latinoamérica, aquí en China, ¿no? El capital local siempre es un buen signaling para inversionistas extranjeros. Como ya les decía muchas veces, fondear los cimientos de los deals, que se pueden ver en forma de project prep, estructuración técnica, technical assistance para aumentar capacidades en el tipo de inversiones. Y justo sí es un caso real que en algunos casos puede traer hasta 11 veces el capital, o sea, el capital catalítico desbloquea 11 veces el capital comercial o concesionario. Y pues la ventaja en magnitudes es que justamente los inversionistas locales no tienen este mismatch de tamaño, porque no son, digamos, deals muy chicos, sino que es, pues, digamos, lo que ves es más bien para verlo como una ventaja competitiva al ser inversionista buscando estas oportunidades. Entonces, bueno, ya llegué al final de mi monólogo. Listo, ya podemos subir la pantalla. Y como les decía, vamos a hacer como una conversación, no va a ser tan así estructurado de que me regresen la palabra. Y la primera pregunta para los tres, y de ahí nos arrancamos, es tomando en cuenta estos cuellos de botella, desde su trinchera y desde su tesis de inversión, ¿qué están haciendo diferente o qué están haciendo, a qué le apuestan para desbloquear esto que ya hemos platicado que todos lo ven? Entonces, bueno, si quieren empezar por orden, Isaac, vamos contigo. Listo, sí. Bueno, gracias, Clau. Gracias a todo el equipo de PSM por habernos invitado a este Impact Days. Es la primera vez que participo en esto, entonces estoy muy emocionado de conectar, de conocer y de explorar. A mis amigos panelistas también. Gracias. Bueno, contestando tu pregunta particular y nada más de alguna forma complementando en lo que decías de la introducción, nosotros como tal somos el equipo de inversiones de Innovaciones Alumbra, Family Office, y somos un equipo relativamente nuevo, ¿no? Apenas vamos a cumplir cerca de los 2 años como tal, como equipo, y activamente invirtiendo. Y la intención de haber creado un equipo particularmente de inversiones Market Rate era complementar justamente ese espectro de capital que mostrabas. Innovaciones Alumbra ya operaba antes con una fundación, con una serie de negocios dentro del colectivo que tratan de demostrar una manera diferente de hacer negocios, justamente en este balance entre lo social, lo climático y tener un balance positivo. Y bueno, pues al final esta parte como de lo que nosotros hacemos muy enfocado a eso. Otra de las diferencias es que nuestro mandato es global versus la fundación y otras organizaciones que son más place-based. Nuestra principal área de influencia, por llamarlo de alguna manera, está en Baja California Sur, en La Paz, ¿no? Entonces, desde ese territorio es donde hemos concentrado muchos de los esfuerzos y los aprendizajes, y hoy en esta etapa, ¿no?, donde estamos complementando este continuo de capital, la intención es sacar esas experiencias a otro tipo de regiones y de territorios. Entonces, contextualiza eso para contestar tu pregunta. Nosotros, ¿qué estamos haciendo de nuestro lado? Bueno, pues primero tomando la oportunidad del privilegio de aprender, ¿no? Eso es muy, muy importante. Yo en lo personal, lo reitero, es un privilegio por estar aprendiendo de gente y de colegas que han estado haciendo esto por pues, mucho más tiempo, ¿no? Beto y toda la gente de CO, PSM, otros actores del ecosistema, para entender pues justamente ese diagrama que ponías de los retos estructurales, saber y entender la región y cómo posicionarnos más allá del capital, ¿no? Porque el capital, no quiero decir que nada más es fungible, pero pues al final, si no se complementa con otros recursos, muchas veces queda nada más en tickets, ¿no? Para nada es despreciable, pero creo que el esfuerzo completo es a lo que estamos aspirando. Entonces, nuestro enfoque está siendo en ver esos retos estructurales que tiene la región, y los vemos de 2 formas, ¿no? La parte del capital, en completar los ciclos de capital. El tema de los exits que mencionabas para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos estas conversaciones que refieres con otras familias para invitarlas a que formen parte de CRIO o invitarlas a hacer deals o inversiones o coinversiones, casi siempre la respuesta es, claro, te contacto con la gente de mi fundación, o claro, te contacto con
Entonces, el pensar que este tipo de inversiones son filantropía es de los principales retos que hemos encontrado, ¿no? Y eso pues viene de la mano obviamente de demostrar el tamaño, la bancabilidad, el tema de que hay exits, ¿no? Y entonces que el capital se puede reciclar y de ahí escalar. Esa es una de las principales cosas. Y luego, por otro lado, muchos de los temas que tienen que ver con la región per se, que son propiamente estructurales, ¿no? Temas de infraestructura, temas en lo social, temas al final del día que pues, son carencias que vienen probablemente de un lugar, ¿no? Que correspondería, no sé si a los gobiernos o a unas otras partes de las estructuras de la región y que no están, y son oportunidades tanto de negocio como de impacto, y ahí es donde nos hemos enfocado en esas dos cosas, los retos estructurales de la región per se y la parte del capital, y de ahí es que hemos estado empezando a invertir dentro de nuestro mandato global. Un enfoque primordial es, le llamamos las Américas como región, y dentro de eso en Latinoamérica, ¿no? A la fecha hemos comprometido ya inversiones en la región, principalmente en managers. El 95% de lo que hacemos es directamente en fund managers. Hacemos algo de coinversiones y deals en directo, pero casi todo es en managers. Entonces, el enfoque ha sido encontrar esos partners que nos permitan navegar la región y tratar de enfocar, ¿no? Esos esfuerzos en ir como desprendiendo este tipo de retos, ¿no? Lo último que te diría es, dentro de los cuadrantes que pusiste, creo que nos identificamos más con ese primero del lado izquierdo, donde sí vemos como parte de la visión el llegar a conectar desde nuestra trinchera con esas afores, con esos 2 trillones de capital que hay disponibles en la región, ¿no? Números más o menos, pero más o menos ese es el cálculo que tenemos de cómo están los sistemas de pensiones, de cómo están evolucionando, y también a ellos demostrarles que estos retos estructurales, ¿no? Junto con los déficits fiscales que tienen los gobiernos, pues es una gran oportunidad justamente para atender este tipo de cosas, pero tienes que a veces crear los deals, a veces crear los fondos, pues para demostrarles que se puede. Entonces, desde este lado, en Inversiones Alumbra Capital, creo que estamos apuntando más hacia la escala y tratar de catalizar o de desbloquear, ¿no? Inversiones climáticas de gran escala. Sí. Listo. Hola, buenos días. Muy contento de estar aquí, gracias por acompañarnos. Yo, Alberto, dirijo CoCapital, que es el brazo de inversiones de Cosystemic. Y Cosystemic es una organización de reciente creación, nos hemos llamado Co desde siempre. Y somos como un híbrido entre un multifamily office, gracias, y una gestora de fondos. Nos incubó una familia mexicana, pero desde el inicio hubo la intención de inspirar a otras familias y movilizar capital local hacia impacto. Y lo que ha pasado en estos últimos, llevamos 15 años, pero en los últimos 4 o 5 años es que empezó a haber mucho interés de otras familias relevantes de sumarse a los esfuerzos. Entonces hoy tenemos 3 familias que son socias nuestras en la organización y anclan cualquier vehículo que estructuramos, pero la intención es que todavía busquemos inspirar a más individuos, familias, family offices, con un enfoque muy importante hacia familias latinoamericanas. Y esta misión viene desde como los inicios de CoCapital, en donde observamos que en comparación de Europa y Estados Unidos, en donde la mayoría del capital que se ha destinado a impacto, sobre todo el capital que se mueve mucho más, de forma más ágil, el capital que permite como más innovación o más flexibilidad, y el capital que a veces tiende a ser más catalítico, pues es un movimiento que sí han liderado las familias en Estados Unidos y Europa, y en Latinoamérica, pues mucho del capital que entra a mercados privados, no solo impacto, es capital extranjero. Y ese capital, aunque ha sido obviamente súper relevante, pues a veces tiende a ser un poco más adverso al riesgo. Si hay volatilidad de tipo de cambio, si hay volatilidad económica o política, pues se mantiene al margen. Y observando un momento por el que está pasando, digamos, la sociedad humana, que es la transferencia de 150 trillones de dólares de la generación como baby boomers a los next gens. O sea, es la transferencia de patrimonio más grande de la historia de la humanidad.
Esto va a durar como alrededor de 40, 50 años, pero ya lleva como 20 años ocurriendo. Los next gens, las nuevas generaciones, pues están recibiendo un mundo diferente al de los baby boomers post Segunda Guerra Mundial y traen, hay más conciencia ante temas climáticos, ante temas sociales, y hay un despertar, una intencionalidad de empezar a colocar un porcentaje o más del patrimonio familiar dentro del portafolio hacia impacto. Hoy a nivel global, justamente hace poco estaba investigando los números, 53% de los family offices mundiales ya tienen una allocation de entre el 5 y el 15% de todo su portafolio en impacto. Hay mucha amplitud, o sea, hay parte de eso que es como más finance first, o sea, que prioriza el retorno. Hay temas más de impact first y hay componentes catalíticos, ¿no? Sobre todo yo creo que las familias que están más avanzadas en el journey o más sofisticadas son las que empiezan también a entender el rol de la filantropía o del capital catalítico concesionario para habilitar el resto del sector. Y nosotros, digamos, en torno a este trabajo de inspirar familias locales, lo que venimos haciendo desde que arrancamos es que observamos que, digamos, dentro de las familias hay como diferentes personas, ¿no? Y en casi todas las familias hay un individuo, hombre o mujer, que es como que quien trae la cachucha puesta de impacto, y a veces estas personas sienten que no tienen, digamos, el lenguaje correcto o la narrativa para poder influenciar a otros miembros de la familia, sobre todo los que controlan aún el patrimonio. Entonces tenemos un fellowship program desde nuestra fundación, en donde se enfoca principalmente en mujeres inversionistas, que vemos que en la mayoría de las familias es una mujer quien está liderando este diálogo, para darles herramientas para que puedan empezar a abrir esas conversaciones. Entonces hay un proceso, digamos, de acompañamiento desde mucho antes de que inviertan, o ni siquiera hay intenciones de invertir en algún vehículo nuestro, pero sí y por eso se hace desde la fundación, con aras de inspirar y de movilizar más capital. Y que se vayan conociendo, porque también hay un tema de creación de comunidad entre estas personas que a veces se sienten como en un lugar muy solo. Entonces ese acompañamiento empieza, digamos, desde este programa, y luego si es que se vuelven inversionistas de nuestros vehículos, pues hay mucha educación, los invitamos a participar en debidas diligencias, los sacamos a campo, les compartimos los reportes del Investment Committee. Entonces es una relación muy personalizada, que es lo que, a diferencia a veces de grandes institucionales, que a veces la relación es más como transaccional, en este caso sí es como irlos llevando de la mano, y hemos podido, pues, movilizar alrededor de 20 familias latinoamericanas, la mayoría mexicanas, y también en conversiones con algunas chilenas y brasileñas que están como en diferentes fases de este aprendizaje, pero moviendo recursos ya hacia impacto. Y lo otro que hicimos también, o sea, escuchamos una y otra vez esta narrativa, sobre todo de los patriarcas de muchas familias, que no, esto es filantropía, o sea, ¿cómo vas a hacer esto en paralelo? Como que no podían reconciliar el sector. Entonces, lo que hicimos es enfocarnos más en deuda. Tiene un tema que creemos muy relevante para Latinoamérica, invertir deuda, porque creemos que es un instrumento que nos permite llegarle a la economía real. Obviamente el equity en etapa temprana y de riesgo es necesario, pero pues luego tiende a priorizar organizaciones con cierto perfil de crecimiento, y entonces puede a veces, no siempre, dejar a muchas organizaciones fuera, y la deuda creemos que tiene un poco más de amplitud. Entonces, desde la perspectiva de alcance, nos hemos enfocado más en créditos ultra flexibles de largo plazo, pero hacia este perfil de inversionista, aunque obviamente en papel el retorno no es tan atractivo como lo pudiera ser equity, pues tiene liquidez. Entonces nosotros, de forma como muy consciente, empezamos a distribuir dinero de regreso en los fondos desde el año 2 o 3, y eso creó mucha confianza de que, o sea, están encontrando pipeline, están construyendo un portafolio y nos está regresando el dinero. Entonces eso también ha creado como que esa bolita vaya avanzando y vaya generando como más confianza en el sector. Entonces, bueno, eso es un poco de nuestro trabajo. Gracias. Wow. Hacen un espectacular trabajo.
Sí, yo creo que soy como el bicho raro de este panel, porque yo digamos, estoy en una trinchera muy distinta. Bueno, mi nombre es David Albo, soy el fundador y managing partner de Impact ABC, es un fondo en etapa temprana. Nacimos en 2021, lanzamos un primer fondo, invertimos en 14 compañías en etapa, digamos, en etapa pre-seed, seed y pre-serie A, de todo tipo de problemas de clima y sociales, ¿sí? Ninguna compañía resuelve el mismo problema, todas resuelven distintos problemas que a los managers nos importa. Y ahora estamos invirtiendo junto con PSM, con Juan Pablo, con Juan y o sea, Juan Carlos, perdón, con Juan y con Octaviano, que está por ahí, invirtiendo en compañías resolviendo problemas más de la base de la pirámide, ¿sí? Con impacto social. Y además de hacer esto, nosotros, bueno, el primer fondo se parece un poco al propósito tuyo de demostrar que hacer el bien es el mejor negocio. Ese es el propósito del fondo 1. Y para poder hacer esta demostración, nosotros somos un fondo extremely hands-on, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que apoyamos constantemente a las compañías con 3 cosas que nosotros consideramos muy importantes para los emprendedores en etapa temprana: capital, conocimiento y conexiones. Capital en formato de, bueno, el capital que nosotros tenemos para invertir directamente en las compañías, pero también el capital con nuestros coinversores. Con Alberto venimos también compartiendo deals hace bastante tiempo. Probablemente también lo va a hacer contigo, Isaac, ahora que nos conocimos. Y con aquellos coinversores que estén interesados también tenemos una red de más de 350 coinversores activos en la región con quienes compartimos los deals. Lo otro es en términos de conocimiento. Hacemos programas específicos donde son programas de aceleración, pero no el típico programa de aceleración que te enseña de ventas, marketing, estructuración, construcción de equipos, legales, etcétera, sino que son programas en modo foco. ¿Quieres levantar capital? Ven, es un programa para levantar capital. En 3 meses terminas con tu ronda ya con un primer term sheet y un plan de cierre de tu ronda. Un programa de revenue para SaaS B2B. O sea, quieres aumentar tu pipeline y vender más como un SaaS B2B, perfecto. Ven para acá, en 2 meses y medio construyes tu pipeline, tus procesos, tu equipo y terminas con un pipeline más nutrido. ¿Quieres expandirte a Estados Unidos? Tenemos un programa modo Miami, llevamos compañías a Estados Unidos donde les hacemos todo el approach para que entiendan. Bueno, abrir Estados Unidos no es como un programa, digamos, de un par de semanas, pero sí en esas 7 semanas de programa donde hay 2 semanas de inversión, los emprendedores saben si tienen que expandirse o no. ¿Y por qué esto lo hacemos? No solamente para las compañías de nuestro portafolio, este es nuestro regalo al ecosistema. Nosotros, digamos, yo creé Impact ABC porque mi propósito es invertir y apoyar a emprendedores con impacto en la región, y para eso necesito que haya un ecosistema sólido por mucho tiempo. Entonces, digamos, esto que nosotros hacemos, lo hacemos para el ecosistema completo. O sea, tenemos una forma de generar ingresos, pero no es un negocio, digamos, hacerlo. Lo que sí es negocio para nosotros es encontrar deals. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos programas postulan muchas compañías, vemos más de 1000 compañías al año, y ahí vamos haciendo cherry picking de, esta está buena para el fondo, esta está buena para el fondo, y vamos haciendo ese tipo de cosas para nutrir de las mejores compañías de la región para ser invertidas por nuestros fondos. Y obviamente entregarle al ecosistema este conocimiento, digamos, para que los emprendedores sean mejores emprendedores, que es lo que necesitamos, digamos, una de las cosas que se necesitan en la industria. Y lo otro es conexiones. Tenemos un evento importante en Chile, obviamente viajamos, yo estoy súper abierto, así que alguno tiene ganas de conversar cualquier cosa, simplemente decir hola, acérquense, venimos todo el equipo de Mentor Partners que tenemos en toda la región, vamos a los eventos, y también tenemos un evento importante en Chile, organizamos la Chile Tech Week. Hacemos más de 12.000 conexiones entre VCs y startups, también conectamos a LPs con VCs directamente, invitamos muchas veces con pasaje estadía a los LPs para que viajen a Chile y conozcan a nuestros coinversores. Alberto estuvo el año pasado ahí. Y eso lo hacemos, digamos, por el ecosistema, pero lo mejor de lo mejor, obviamente, para las compañías de nuestro portafolio. Y te diría que en base a las brechas, yo viendo las compañías en etapa temprana, hay varias cosas que yo veo. Uno, tiene que ver con la madurez del emprendedor, especialmente de clima. Podemos hablar de distintos tipos de emprendedores, pero en clima pasa que el emprendedor no necesariamente viene de un palo más financiero, sino que viene más de un palo más, no sé cómo llamarle, más ambiental. Le preocupa el medio ambiente. ¿Sí? En Latinoamérica somos mucho menos conscientes del temas medioambientales que en Europa. En Europa, obviamente,
A mí me tocó vivir en Noruega y la gente siente culpa por ser ricos gracias al petróleo, digamos. Y gracias a eso entonces hacen muchas cosas medioambientales. Y aquí obviamente, como tenemos los problemas sociales más cercanos que en otros países del mundo o en otros continentes, somos más conscientes de los problemas sociales. Entonces el emprendedor más climático es un poquito más inmaduro, y yo llevo ya 3 años viendo ese nivel de madurez de los emprendedores que están buscando fondos o inversionistas que los puedan apoyar en etapa temprana. No entienden muy bien este juego, pero ya en la última generación de cohorts, son cohorts de 100, 150 compañías en simultáneo, sí hay un nivel de madurez, pero no está el capital listo para invertir en ese tipo de compañías. Entonces creo que aquí en este llamado, y por eso también estoy muy interesado en hacer cosas en conjunto, porque creo que las familias tienen mucho que aportar a estas compañías, o directamente en fondos que invierten en etapa temprana, o directamente en las compañías, porque las familias normalmente tienen algo más que aportar, no solamente capital, tienen conexiones, tienen algún proyecto donde pueden pilotear, o alguna empresa donde pueden pilotear. Entonces creo que esa inversión creo que va a ser catalítica para que estas compañías puedan madurar de etapa temprana, y también es una tremenda oportunidad para las familias, porque como son de los pocos inversores que apoyan a esta compañía en etapa temprana, pueden llevarse un mejor deal para la casa. ¿Sí? Esa es una cosa que veo. Y a propósito de oportunidades, que otra brecha que hay, como la falta de exits, creo que en la etapa del ecosistema, yo estudié este ecosistema hace 15 años, y lo que uno ve con los fondos, bueno, hay varios fondos mexicanos, hace poco hablaba con Dalus, que tiene un fondo como de 16 años o 17 años. Claro, ahí hay mercado secundario, hay una oportunidad gigante para todos los que quieren meterse en esta industria, invertir en compañías que están más o menos maduras, donde los managers están obligados ya, porque cumplieron el plazo del periodo del fondo, obligados a vender las compañías, aunque sea un 50% de descuento, un 70% de descuento. Es como ir en Chile existe una feria típica donde está todo el 50% de descuento hacia arriba, digamos, y te llevas cosas, son gangas, y creo que esa oportunidad está, pero falta visibilizarla, digamos, que las familias encuentren esas oportunidades, o que aquellos que quieren meterse en esta industria puedan meterse en un mercado secundario, compañías que ya jugaron el juego del Venture Capital, ya fueron invertidas y maduraron rápidamente o no tan rápidamente, no han llegado a un éxito todavía, pero hay una oportunidad grande. Y creo que hay una oportunidad específica en Latinoamérica ahora que es grande, y que, claro, el trabajo que ustedes hacen también de juntar, el trabajo que hace Alberto también de hacer hacer invertir a esta familia en estas compañías, es una gran oportunidad. Al igual que otro tipo de inversiones, que no muchas de estas compañías calzan con el modelo Venture Capital, necesitan otro tipo de financiamiento, y eso es evidente, porque de hecho las compañías de clima porcentualmente son las que menos capital levantan de las que pasan por el programa de fundraising. En promedio las compañías levantan $400,000 cuando entran en el programa, y las compañías de clima están mucho más abajo de eso. Eso, y tenía otra idea para comentar, pero me parece que mejor hacer una conversación y entretenernos más con la dinámica. Perdón por mi chileno y por mi velocidad. Ahí está. Voy a intentar bajar el ritmo. No, muy bien, muy bien. Bueno, creo que, David, igual empiezo contigo. Igual es tu tercera idea que no te acordabas. Pero en todo este journey que vas de Fondo 1, Fondo con Promotora Social México, y vas a Fondo 3, ¿qué estás viendo para este outlook de tu Fondo 3? Y bueno, ¿qué oportunidad tiene Latinoamérica versus pues, el resto de mercados emergentes o del norte global, que creo que es muy relevante para... Tocaste justamente el punto. Ay. Tocaste justamente. Sí, lo que hemos estado viendo, nosotros igual viajamos harto a Europa y conectamos con inversores europeos para que inviertan acá. Y en términos de clima, lo que pasa en Europa, que están todas las leyes, digamos, y digamos, las compañías están medias obligadas a neutralizar su impacto de carbono, hídrico, o sea, cual sea. Hay muchos proyectos en Europa para descarbonizar, y la mejor tierra del mundo para descarbonizar está acá. Pero siento que Latinoamérica tiene la mejor oportunidad en términos de tierra, digamos, de clima, de descarbonización. Hay muy pocos proyectos de descarbonización grandes, hay muchas oportunidades grandes para hacer. Tenemos el triángulo del litio, tenemos el cobre, tenemos el Amazonas, tenemos el pulmón del mundo. O sea, tenemos la tierra para salvar el mundo en términos climáticos, y nos va a pasar de nuevo que van a llegar los europeos y se van a aprovechar de todas las oportunidades. Entonces siento que ahí
hay una oportunidad grande que estamos desaprovechando, me parece. Y claro, por mi fondo 3 obviamente que va a ir a aprovechar esa oportunidad. Súper, gracias. Bueno, Beto, no, ahorita igual voy a hacer una pregunta, pero ya sabes, reaccionen. Pero pensando en que justo, ¿no? En que a lo mejor el asset class que es Venture Capital, y lo mencionabas, ¿no? No siempre es el más acorde con clima, puede ser, algunas sí, algunas no. Me voy a regresar un poco a la teoría del continuo de capital y creo que Co-Systemic es un buen como ejemplo, o más bien te estoy viendo un ejemplo a ti, de cómo hace Co-Systemic, cómo juega con esas diferentes, digamos, bolsas. Creo que el tipo de como de instrumentos que tiene Co-Systemic en sí, o sea, a lo mejor desde la plataforma del Golfo que toca los primeros dos, hasta tu fondo de fondos, que es más hacia el tercero, porque creo que justo están usando diferentes asset classes para atacar el mismo problema, y creo que eso es muy rico en sí desde la parte de estrategia. Sí, y de hecho está también ligado a, pues a esta narrativa de la que hablan sobre Latinoamérica como una oportunidad muy relevante en torno al nexo de, como le llamaste tú, clima y comunidad. Nosotros, digamos, cuando arrancamos teníamos una tesis más amplia en torno en qué sectores o temáticas estábamos invirtiendo, y hace como 3 o 4 años como que constantemente hablábamos de que queríamos estar invirtiendo en el nexo de pobreza y cambio climático, y observando el portafolio, observando, o sea, viendo toda la investigación que sale, etcétera, ese nexo, particularmente en Latinoamérica, está dentro del sistema agroalimentario y pues temas de naturaleza, de suelo, etcétera. Y digo, aviento ahí rápido, pero o sea, más o menos 1/3 de las emisiones globales vienen del sistema agroalimentario. 90% de la deforestación viene particularmente para talar bosque para ganadería. 70% del agua se va a la agricultura. Entonces, digamos, sí es un tema relevante en torno al efecto negativo que está teniendo hoy en clima y en biodiversidad. Y Latinoamérica, por lo que comentaba David, pues está posicionando como el mercado más relevante del mundo en soluciones basadas en la naturaleza y agricultura. La transición hacia a sistemas agroalimentarios regenerativos. A diferencia de otras regiones del sur global, que es, digamos, donde están estos ecosistemas, donde está la gente que los gestiona, que en su mayoría es gente en pobreza, o sea, 70% de la gente en pobreza están ligadas al sistema agroalimentario, o su vida depende del sistema agroalimentario, o comunidades indígenas que, digamos, protegen la tierra. África y el sureste de Asia, pues África políticamente es más complejo, y el sureste de Asia, pues también como que culturalmente para el occidente es más difícil acceder, ¿no? Entonces, pero históricamente, y en relación a las láminas que pasaba Claudia, o sea, agricultura siempre ha sido como, digamos, percibido como el sector de mayor riesgo, porque también es el que está expuesto a mayores de los retos climáticos, y el que también ha dado de los menores retornos, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos nosotros enfocarnos justamente en invertir, movilizar recursos de individuos, familias que apenas están aprendiendo de Impact Investing a un sector percibido de mayor riesgo y de menor retorno? Entonces, digamos, desde el lado de Coplataforma, que es nuestro brazo filantrópico, que es de donde gestionamos digamos, manejamos este fellowship program del que les hablaba al principio. Ahí tenemos como intervenciones con filantropía, en donde básicamente estamos enfocados como en 3 diferentes verticales. La primera es mapeos sistémicos, en donde en un proceso como de 1 año entrevistamos como actores dentro de los sistemas en los que estamos operando. Para el sistema agroalimentario y para la naturaleza entrevistamos alrededor de 250 personas. Identificamos entonces puntos de palanca en los que había que intervenir y que podía ser más eficiente la intervención, pero al tener ya esta comunidad, entonces pues también creas la posibilidad de colaboración entre múltiples actores del ecosistema, y ese es el segundo rol que hace Coplataforma, que es se paga con filantropía la coordinación multiactor, de colaboración multiactor. Y el tercer tema en el que estamos empezando a enfocarnos es un tema alrededor de
de narrativa, porque algo que salió una y otra vez de todas nuestras entrevistas era que para cambiar un sistema tienes que cambiar conciencia. Entonces tenemos todo un brazo de narrativa, de medios, de comunicaciones, en donde estamos tratando de inspirar y de cambiar narrativas hacia las tendencias que vemos favorables en torno a la transición de estos sistemas. Y luego desde el brazo de capital, que es CoCapital, ahí tenemos 3 diferentes vehículos de inversión que trabajan como en diferentes niveles. Hay un vehículo territorial que es en partnership con Alumbra, en donde digamos, se hizo un entendimiento del contexto de la región del Golfo de California, un proceso de también como un año en coordinación con todos los actores locales, y se establecen 2 vehículos, un vehículo filantrópico que está gestionado por Alumbra y un vehículo catalítico que está gestionado por nosotros, en donde se despliega recurso desde grants, filantropía, se está creando un bono para las ballenas, y luego inversiones en emprendimiento en torno a sanidad, desperdicio, agricultura regenerativa, pesca sostenible, acuacultura. Queremos también invertir en un proyecto inmobiliario sostenible para empezar a crear ejemplos, porque el turismo es de lo que más está destruyendo el Mar de Cortés. Entonces, eso, digamos, ahí hay como una colaboración entre 2 actores con diferentes perfiles de capital. Después tenemos nuestro fondo latinoamericano, que es el que hace principalmente estos créditos flexibles de largo plazo, en donde hemos hecho deudas desde 4 años hasta 8 años, muy diseñadas para el perfil de cada organización, y también podemos hacer algo de equity. Y tenemos un fondo de fondos global que invierte en fondos dentro del sistema agroalimentario y naturaleza también, como buscando un efecto multiplicador de movilizar más recurso a estos sistemas, y ahí sí tratando de traer capital de inversionistas extranjeros, sobre todo familias también, a catalizar o invertir en fondos que están un poco fuera del espectro mainstream, fondos más pequeños, etcétera. ¿Cómo es eso del bono de las ballenas? Pues digo, o sea, estamos en proceso de diseñarlo, ahí lo estamos haciendo en la alianza con Naya Trust, que es un family office suizo, y la idea es, o sea, pues como estos típicos green bonds o blue bonds, etcétera, se crea un bono en donde se generan ciertos incentivos a compañías de la región, y también tiene un componente en alianza con el gobierno, en donde, pues sí, hay como incentivos hacia la protección de la ballena. Pero de Wow, hecho, o sea, me es un gran encanta. ejemplo de esto que le repetí mucho, de cómo fondear como la estructuración de deals, que necesita justo un capital probablemente filantrópico para crear todo el cimiento del bono. Sí, eso es pura filantropía. Todo eso es pura filantropía, el term sheet, o sea, toda la estructuración, para después poder abrirlo a un mercado de capital pues bien grande, ¿no? O sea, que no solo family offices, pero inversionistas institucionales pueden tener acceso a un bono azul de ballenas, con retorno de mercado, ¿no? Es un ejemplo, siento que le diste el clavo, desde tu postura institucional o de familia. Entonces son este tipo de estrategias al que queremos como que empujar, de ser, digamos, creativos con con el continuo de capital y trabajar a lo largo de. Entonces, gracias, creo que gran. Y creo que, Isaac, tú también tienes ejemplos como estos, pero vámonos como a tu nuevo mandato, al más reciente, a buscar retornos de mercado, y cómo mencionaste brevemente como que cómo empatas, cómo entra LATAM a justificar, digamos, que sea una región invertible para ustedes, y cómo se ve contra el resto del mundo. Claro. Igual no sé, una especie de comentario / anécdota relacionado a este tema del potencial, ¿no? que decían de Latinoamérica. Hace un par de semanas estuvimos, y por mera curiosidad, la verdad, en esta conferencia en Milken, ¿no? Que ocurre cada año. Y digo por pura curiosidad porque sabíamos que no había mucho contenido para nosotros ahí. Es algo pura y duramente enfocado al capitalismo, ¿no? Con el cual probablemente no comulgamos del todo. Pero pues íbamos a ver que se hablaba en 2 principales vectores, en impacto y clima y en Latinoamérica, ¿no? Y pues rápido comprobamos esta intuición, ¿no? Pero por ahí sí sacamos algunas cosas interesantes, y una que me llama mucho la atención es justo como hablaban personas no latinoamericanas de la región, ¿no? Y era, Latinoamérica es la región que transacciona hacia afuera y no hacia adentro, a pesar de tener todas las características para poder sacar
el mayor potencial, y obviamente había conversaciones desde el posicionamiento de temas de minerales críticos, del tema de los data centers, del tema de todo lo que sabemos que está, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Incluso cuando habían estas conversaciones hacia la infraestructura digital, se hablaba mucho de energía y se hablaba poco de agua. Y por supuesto que nos habla del Amazonas, o de lo que representa eso en cuanto al potencial y cómo se toman ciertas cosas, pues un poco for granted, ¿no? Mismo tema con el sistema agroalimentario. Sabemos que al final es ¿no? the basket of the world, como le llaman, por la producción de alimentos que vienen de aquí, se exportan a nivel de región, obviamente aquí con Estados Unidos, pero el resto de la región hacia el resto del mundo, hacia Europa. Y son ese tipo de cosas que se toman por sentadas y que luego muchas veces como latinoamericanos no vemos o no aprovechamos, ¿no? Entonces, ese es parte un poco del reforzamiento de esta etapa inicial que estamos haciendo de descubrir, empaparnos, conocer la región y sacar estos puntos que pues al final apuntan hacia ver cómo nos posicionamos, ¿no? Una de las cosas que hemos tratado de hacer también es balancear estos aprendizajes dentro del mandato global. Esto es, encontramos fondos en el extranjero y ver de qué manera eso puede tener replicabilidad en el territorio. El tema de los secundarios es muy, muy relevante. Tenemos a la fecha 2 managers invertidos que hacen temas de secundarios en impacto, y hemos estado ya en conversaciones con ellos para explorar la región, empezar a ver qué se necesita para considerar, ¿no? Es decir, dónde mapeas o dónde empiezas, porque por supuesto puedes empezar por la parte de venture, pero a lo mejor también más en growth y a lo mejor más, o sea, y entender dónde están los pulsos, dónde están las empresas y dónde puedes invertir para lanzar ese primer vehículo que demuestre, ¿no? Que se puede cerrar ese ciclo y entonces voltear esos managers a que vengan acá, empiecen a entender y se vea. También hemos estado buscando managers locales, ¿no? Vaya, no es nada pregunta más… rápida, o sea, ¿son managers que es de secundarios? O sea, sería una enfocados una exclusivamente en estrategia. secundarios, exactamente. Pero bueno, es parte de esta exploración, ¿no? En este caso no está particularmente ligado al continuo donde se invierte en filantropía y luego hacia la parte de inversión. Pero bueno, el punto es ir hacia la estructuración, ¿no? El tema de los bonos azules para nosotros, porque nuestra principal es muy, muy enfocada en el tema de los océanos. Gran parte de lo que hacemos viene motivado de ahí. Pues estamos justamente también viendo la parte de los bonos azules, ¿no? Para que se den una idea, hay menos de 30 bonos azules en el mundo versus cientos de miles de bonos verdes, ¿no? Entonces, ese ratio a nosotros nos parece que es una gran oportunidad simplemente porque es una etiqueta que se puede aprovechar, y no nada más al tema de conservación que muchas veces se enfoca ahí, pero en el tema de infraestructura, ¿no? Y estamos trabajando en un bono azul para el Golfo de California, donde tiene que ver con infraestructura hídrica. Entonces juntas el potencial de 5 estados para ver cuál es la infraestructura, etiquetas un bono azul y entonces empiezas a catalizar el tema de lo que decías. No es para familias, es un tema que es un bono como el que colocó FIRA en el 2024 y que puedes llegar a tener este tipo de ejemplos hacia allá. Entonces ahí sí ligas la parte de filantropía en las etapas iniciales, la estructuración, el diseño, y después ya pones un vehículo que sea disponible para el mercado, pero tiene que ver pues, con un mapeo y una pasada en general de lo que aprendemos en otros lugares y tratamos de traer para aquí, para la región, ¿no? No, se me ocurrió nada más otra cosa que creo que está interesante reflexionar. O sea, lo que hemos observado es que los family offices, sobre todo los europeos, traen una… O sea, aparte que se mueven más rápido y mueven montos más grandes de capital que las familias latinoamericanas, porque ya están como más cómodos con el sector de impacto, están como más avanzados en su journey, pero también ya cada vez más hay una narrativa con estos family offices sobre no maximizar retorno financiero. Entonces es muy interesante cuando hablamos, dentro de nuestros vehículos tenemos tanto familias latinoamericanas como extranjeras, y los latinoamericanos en general, como ¿dónde está el retorno de mercado? Quiero retorno de mercado, etcétera. Y los europeos es como, no, me estás dando demasiado retorno, quiero menos retorno. Entonces está muy interesante esa como dicotomía, y hemos empezado a pensar en, ok, pues si estás dispuesto a tomar ese rol, pues usemos tu capital en una estructura blended para que… Y todo con el objetivo, porque aquí es la otra parte que quería hablar, que es particularmente en deuda,
a diferencia de equity, pues la deuda puede llegar a ser muy extractiva si no está diseñada correctamente. Y no solo por la tasa, o sea, la tasa obviamente es un componente relevante, pero todos los términos y condiciones. O sea, una deuda con una tasa baja mal diseñada puede ser muy mala para una compañía también. Y típicamente la deuda tradicional bancaria pues es como muy plain vanilla, take it or leave it, y quiero tu casa en hipoteca, ¿no? Entonces, ha estado muy interesante cómo tratar de diseñar créditos con términos y condiciones menos extractivos para las organizaciones, que al mismo tiempo al inversionista latinoamericano le den un retorno más de acorde a lo que es mercado, pero luego tengas otro perfil de inversionista que está dispuesto a tomar un menor retorno. Entonces ahí puedes empezar a jugar de una forma muy innovadora con las estructuras de capital dentro de los fondos. Sí, tal cual. Y uno de los ejemplos que ya no me... Bueno, que es ese tipo de estructuraciones innovadoras que también pues creo se dedica a ver casos de éxito y a compartirlos con nuestras familias, pero que justo no hay unos dispuestos a tomar lo mencioné varias veces en la presentación, first loss, este capital de primera pérdida, para que si algo va mal con la inversión, pues protejan el capital de los otros inversionistas que entran en un tranche pues más senior. Y hay algunos que hasta, que creo que era lo que ibas a decir, o sea, capean el retorno, los que están dispuestos a yo solo quiero 5 o 10%, capean el retorno, que lo demás les entre a los otros inversionistas en el senior tranche, que muchas veces justo son o los institucionales, o sea, los bancos de desarrollo, o otras familias que por su mandato, que imaginemos que alumbra en su caja de retorno de mercado, pues solo puede tomar esa posición senior, ¿no? Pero y creo que va a haber otra sesión de Blended Finance aquí, entonces pues espero que lo toquen. Hay que coinvertir con europeos entonces, para que lo que les sobre... Buen takeaway. Buenísimo, pues Ese creo que ya dinero está. venía de Latinoamérica originalmente. Ah, claro. Por explotación, se la llevaron, la invirtieron. Sí, claro. Creo que ya estamos en tiempo y sí, abrimos para preguntas a la audiencia, aquí a nuestros panelistas. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eugenia. Estuve trabajando 12 años para innovación y política pública del Reino Unido y la Unión Europea. Me resonó mucho lo que estuvieron comentando sobre la diferencia en el rol de los family offices aquí en Latinoamérica y allá. Y algo que es como una pregunta más sobre cambio de mentalidad y construcción de ecosistema, ¿no? Latinoamérica, pues históricamente es el continente más desigual de todo el mundo y me interesa mucho esa liga que ustedes están trabajando entre como pobreza, comunidad y el clima, ¿no? Porque vienen interligadas y incluso la parte de seguridad, ¿no? Cómo teniendo un mejor campo, una comunidad más fortalecida, llegamos a cosas más estructurales. Mi pregunta es, creo que uno de los eslabones perdidos, aparte del continuo de inversión, es justamente la construcción de esta infraestructura, digamos, que capacita y que permite que esto suceda, que es la parte de fortalecimiento de capacidades, de evaluación, y que me parece que está en coplataforma, ¿no? ¿Cómo lo visualizan para estructurarla y a lo mejor hasta como exportarla al resto del ecosistema de impacto que se está formando? Como desarrollar capacidades más fuertes locales en las comunidades y todo no sé si están pensando como en exportarlo, ampliarlo o si pueden explicar un poco más cómo lo están construyendo. Sí, gracias. Bueno, y creo que también, el trabajo del Mar de Cortés desde su trinchera y lo que tú haces en Chile, creo que también ahí habla mucho en torno a ecosistema y comunidad, pero, o sea, regresando a por qué el sistema agroalimentario y el nexo de pobreza y cambio climático, que fue como la primera parte de tu pregunta, ahí aventé las cifras al principio, pero pues sí, digamos, Latinoamérica, el 70% de la población en esta región depende, sobre todo la población rural, que es la que está en pobreza, depende del campo como su primer fuente de ingresos.
y la edad promedio de un campesino hoy es de 65 años. O sea, la gente joven ya no quiere trabajar el campo, están emigrando a las ciudades, y la pobreza urbana pues, es mucho más compleja, y es también de donde nace mucho más de la inseguridad y el crimen, y pues es más difícil encontrar oportunidades, yo creo. Entonces nuestra tesis justamente está enfocada en la economía rural, porque aparte digo, de estas complejidades sociales, que pues en parte sí creemos que malos diseños, yo creo que públicos, con un capital pues en su mayoría muy extractivo por años. O sea, el sistema agroalimentario no está roto, o sea, funciona de acuerdo a cómo debe de funcionar por quienes lo diseñaron. Y es un sistema en donde pues, el productor, digamos, está en la parte abajo del sistema, es el que más expuesto está al riesgo climático, es el que más expuesto está digamos, o sea, es el último que se le paga en el eslabón, es el que recibe menos acceso a mercados, menos educación, entonces está estructuralmente en una situación muy vulnerable. Entonces, justamente el tipo de inversión y cómo desplegamos capital hacia ese sector, nosotros es tratando de encontrar estos instrumentos menos extractivos, más alineados a la economía real, para que le puedan llegar a ese perfil de individuo y buscando pues, crear una cadena de suministro más transparente, más ética, más digna para ellos, que al mismo tiempo, y aquí hay complejidad también, porque se le está poniendo toda la presión al productor de que tienes que transicionar a agricultura regenerativa, tienes que dejar de usar químicos, pero pues ¿quién está tomando otra vez todo ese riesgo? Es ese productor. Y aunque los corporativos grandes pues tienen compromisos, pues también se mueven muy lento y van piloteando, y entonces este componente encima ambiental que se le pone a ese productor también tiene que estar bien diseñado, y tiene que haber instrumentos que permitan la transición, que por algunos años, nosotros el último crédito que hicimos es a 8 años y tiene 4 años de periodo de gracia. Entonces ahí permites que pues, se dé una transición, o que la naturaleza empiece a generar un retorno en lo que se empieza a repagar la deuda. Entonces creo que pues, está mucho en el diseño de instrumentos y en las intencionalidades con las que se despliega el capital hacia el territorio. Y luego en cuanto a ecosistema, o sea, Coplataforma como empezó de hecho, es que era como, que ahorita ya no hacemos tanto de eso, pero esto fue como en el 2010, 2011, observamos que pues en esas épocas como que apenas arrancaba el sector de impacto en la región, y que había necesidad de más actores, incubadoras, aceleradoras, tal. Y Coplataforma lo que hizo, en vez de gestionar los programas internamente, dábamos grants a organizaciones terceras, o locales o extranjeras, para que llegaran a la región y se creara ecosistema. Entonces, pues hemos dado, o sea, como 15 organizaciones les hemos dado grants. En algún momento hasta teníamos un espacio compartido de oficina. A muchas de ellas seguimos siendo como su fiscal sponsor para recibir filantropía. Entonces, o sea, la creación de ecosistema también está muy ligado a la creación de comunidad, y ese fue un poco del trabajo con cómo arrancó, de hecho. El trabajo nosotros somos comunitario, o sea, primero de capacitación, es para emprendedores que no necesariamente son la persona que estás pensando. Y la construcción de ecosistema, claro, ese ecosistema de Venture Capital en Latinoamérica. Entonces, nuestro impacto va directamente a través de las compañías en las que nosotros invertimos, que trabajan con agricultores y con digamos, ese segmento. Y yo agregaría que también en muchos de estos vehículos que están pensando más como en el sistema, muchas veces tienen también un carro de asistencia técnica, que justamente es tal cual, un sidecar donde donde va dinero que no busca retornos, y que puede ayudar a todo esa preparación para que el proyecto, ya sea agroalimentario, de energía o así, lleve a una construcción de capacidades de la comunidad pues del que depende, ¿no? Y lo que estás tratando de mejorar. Entonces, sí, se necesita, eso es clave para cualquier éxito de cualquier proyecto, ¿no? Y de cualquier transición. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Guillermo Velasco de Capsus. Nosotros trabajamos más en el sector público, ayudándoles en inversiones de impacto, bueno, aquí en México y en el mundo.
Y la duda que tengo con ustedes, hemos hablado mucho de inversión de impacto, pero me encantaría saber de cada uno de ustedes, o sea, ustedes cómo definen impacto positivo y cómo lo miden. O sea, si yo traigo un proyecto contigo y te digo, oye, este es mi proyecto, está muy fácil, bueno, perdón a los financieros, pero ver claramente cuánto dinero entra, cuándo sale y en cuánto tiempo. Pero en la parte de impacto, ¿cómo mides tú si esa inversión tiene el impacto positivo que tú estás buscando y si es el suficiente retorno de impacto que estás, ¿no?, buscando? Y cómo lo mides también, ¿no?, que es tal vez más complejo. Gracias. Si quieres empiezo yo. Nosotros en esta etapa de diseño que comentaba, lo que decidimos fue hacer en paralelo, es decir, estamos todavía en el diseño de nuestro propio framework de impacto, donde lo vamos a incluir desde la etapa de la debida diligencia para ver qué preguntas, ¿no?, hacer y obviamente qué tipo de temas tener, y tiene que ver incluso también con el diseño de la gobernanza, de que una persona como tal, un impact officer, pudiera estar sentado y tener un voto de veto en el comité justamente para seguir estas métricas, ¿no? Esto es, de nuevo, está en diseño. Pero en el Inter, justamente sabíamos que era muy ambicioso empezar a invertir y tenerlo, y dado que lo hacemos con los managers, lo que hacemos es que dependemos hoy en día enteramente en los managers y en los procesos. Entonces, en nuestro due diligence lo que hacemos es justamente, tenemos un chapter, ¿no?, dentro de todo esto para enfocarnos en ver, yo creo que dos principales cosas. Uno es qué tanto el equipo, la robustez del equipo como tal, ¿no?, del lado del impacto de los managers. Y la otra es qué tanto ese equipo está ligado al proceso de decisión, ¿no? Similar a lo que te platicaba de la gobernanza, el tener pues el tema de la decisión y ver qué tanto se puede poner como un stopper. Y hemos también buscado managers que ya incluso están buscando, casi todos hacen no third party verification de los procesos y de los frameworks, pero otros que hacen incluso un tema del carry atado a un tema de performance y esas métricas, ¿no? Lo cual pues nos parece, como en un tema de alineación de incentivos, totalmente pues acorde a lo que estamos buscando. Y yo creo que lo último que te diría es, tiene que ser medible, ¿no? Tiene que ser claro y tiene que ser en una forma, como lo mencionas, ¿no?, igual de sencillo, que el dinero entra, el dinero sale, cuál es tu baseline y cuál es a lo que estás aspirando. Tiene que ver obviamente con un diseño también de la estrategia, y en cada uno de los sectores que tenemos, pues cuáles son las North Stars, ¿no?, que nos guían para decir, aquí estamos yendo más por las emisiones, aquí estamos yendo más por el tema comunitario, aquí estamos yendo más por un tema sistémico de traer a otros inversionistas y un X de capital que catalizamos. O sea, el framework, digamos que trae diferentes métricas que podemos ir validando y atando a los procesos. Hacemos una encuesta anual a cada uno de los managers, donde pues levantamos toda esa información y regresamos, y todavía no hacemos el tema de publicar nuestro reporte de impacto, pero todavía más bien sigue siendo interno, pero esperamos que en algún momento este proceso paralelo llegue a tener, ¿no?, como una estandarización del proceso medible a la par del retorno financiero. Hay una razón por la que, pues, digamos, esto siempre ha sido un tema de discusión o de conflicto dentro del mundo de impacto, porque es complejo. Nosotros, digamos, como lo hemos resuelto nosotros, es cada vez que vemos una oportunidad de inversión, sobre todo en directo, a nivel fondo es diferente, porque no sabes en qué va a invertir el fondo, entonces más es un tema de confianza y de estrategia, de track record. Pero en directo, o sea, tenemos como un triángulo en donde hay como tres componentes, ¿no? El primero es la intencionalidad o la alineación de los emprendedores hacia una misión que esté alineada con crear un impacto, ya sea social o ambiental. La segunda está ligada a, digamos, al impacto como tal, o sea, si le están llegando a la población, que es la que nosotros queremos enfocarnos, que en nuestro caso pues es la población en el tema social más vulnerable. Y luego el tercero es el modelo de negocio como tal. O sea, el modelo de negocio está tan bien diseñado que resuelve una problemática. O sea, es muy difícil que haya mission drift porque el modelo de negocio está tan bien diseñado. Entonces, obviamente lo ideal es que esas tres coexistan, pero hemos observado que en la medida en la que estén enfocados digamos, en la problemática que queremos nosotros atacar y que el modelo de negocio esté bien diseñado, puede haber una situación en la que la intencionalidad del emprendedor no esté tan alineada o en el tiempo cambie,
pero es tan difícil ya mover el modelo que sigue generando impacto. Y ya cuando hacemos el análisis, nosotros desde el principio tomamos la decisión que, digamos, hay como dos, muy grandes rasgos, hay como dos maneras de pensar en impacto. Una es el alcance, que es los outputs, y la otra es la profundidad, que son los outcomes. Hay una metodología que se llama la teoría de cambio, que de acuerdo a tus actividades, a tus intervenciones, pues generas outputs, outcomes de impacto. Entonces, lo que hacemos es, o sea, medir outputs es relativamente más sencillo, es muy numérico, es a cuántas personas le llegué, cuántas emisiones reduje, etcétera. Alcanzar a medir outcomes es mucho más complejo, sobre todo en la parte social, porque requieres de estar en comunicación, en diálogo con las personas a las que les está llegando la intervención. Entonces, nosotros en un proceso de diligencia, digamos, hacemos pues, nos clavamos muy de profundo a entender si la teoría de cambio está bien diseñada o no, si los outputs o los outcomes están bien definidos y cuáles son los KPIs o las métricas que la compañía va a reportar en torno a outputs y outcomes. Si no está bien hecho, con que lo codiseñamos con ellos y luego nos van reportando outputs y outcomes y les asignamos una calificación utilizando las 5 dimensiones de impacto de Impact Frontiers, que es Who, What, How Many, Contribution and Risk. Entonces es una metodología muy estandarizada. Entonces les asignamos calificaciones a cada dimensión en base a outputs y outcomes. Y cada compañía tiene que tener una calificación mínima para calificar desde impacto. Y luego lo vamos monitoreando cada año y el 50% del carry del fondo está ligado a que esa calificación por lo menos permanezca. La calificación mínima. Y eso también nos permite ir observando si las compañías están profundizando o no, también para intervenir o influenciar de manera más activa en su toma de decisiones, en la direccionalidad del negocio, etcétera. Y digo, eso ha sido como a nivel organización y luego la idea también es cómo lo subes a empezar a ver el impacto del portafolio, que es ahorita lo que estamos tratando de pensar, pero nos enfocamos mucho en eso y lo último que hacemos es, obviamente hay un incentivo medio perverso de que nosotros asignamos la calificación y 50% del carry está asignada a esa calificación. Entonces tenemos como validación externa, como auditores de impacto. En la parte social hemos venido trabajando con 60 Decibels y ahorita estamos buscando, porque en la parte ambiental pues depende, ¿no? Si es no sé, salud de suelo o emisiones de carbono, hay como diferentes lentes, pero como para tener una validación externa de si el impacto se está cumpliendo para poder también auditar esa calificación que nos va a dar una parte de nuestra compensación variable. Approach distinto, de nuevo. Probablemente somos los que somos más pobres en la medición de impacto. Yo en base a mi experiencia en estas 2 compañías de impacto en etapa temprana, para esas 2 compañías que eran con propósitos súper claros, donde el crecimiento de la compañía generaba un mayor impacto en el mundo, en las 2 compañías a ninguno le interesaba medir el impacto. O sea, una compañía estaba, el CEO vive en África, haciendo clases, digamos, voluntariado, clases de matemáticas, inglés en África, los niños iban al colegio solamente a comer, los mandaban al colegio solamente a comer y caminaban a pata pelada, no sé, 5 kilómetros para llegar al colegio para poder tener un almuerzo al día. Había niños que no llegaban después al colegio, que dejaban de ir al colegio por enfermedad. Entonces, el fundador cuando llegó a Chile de vuelta a fundar esta compañía, el CEO, el propósito de él era incentivar a la gente a quemar calorías haciendo ejercicio y todas esas calorías las transformábamos en calorías de alimentación para niños que lo necesitaban. Partimos con 500 niños en Haití, escalamos, hicimos 1000 niños, sacamos a 950 niños de malnutrición en Haití con la primera campaña que hicimos. Entonces, claro, para el emprendedor es como, ok, se midió el impacto acá, pero voy a seguir creciendo mi compañía, no necesito medir el impacto. Nosotros creemos mucho en el propósito del emprendedor, del CEO, digamos. Yo me sumé como primer inversor y cofundador. Y después en la otra compañía, el CEO está en silla de ruedas y él está haciendo el mundo accesible. Yo a él le creo el impacto y lo que hace su compañía es llevar a hacer el mundo accesible y permitir que la gente con discapacidad pueda explorar el mundo sin límites. Entonces, como nosotros en esas 2 compañías no medimos el impacto, pero no es como lo reportamos, no había un equipo midiendo el impacto, sino que simplemente se medía, si no se medía, no se medía, y no estábamos preocupados del impacto, sino del crecimiento de la compañía. Cuando lanzamos el primer fondo, dijimos, no
exijamos a nuestros emprendedores a que que midan el impacto. Veamos si creemos o no en el propósito del emprendedor. Y hay 3 preguntas que nosotros hacemos dentro del comité de inversión de ese fondo, que ya terminó de invertirse, pero que nos hacíamos, que era, ¿creemos en el propósito del emprendedor, sí o no? ¿Creemos en esa intencionalidad, sí o no? Y nos íbamos profundamente a sus historias personales para entender qué tan fuerte era ese propósito dentro de su, digamos, leitmotiv, digamos, de construir esta compañía. Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿creemos que esta compañía en escala, si le va extraordinario, se convierte en un unicornio, impacta millones, estamos frente a un mundo mejor? Y conversábamos también, estoy hablando de reuniones de 3 horas, que las teníamos que cortar porque son infinitas estas conversaciones. Y la otra pregunta era, y después, si nosotros como managers nos importaba el problema. Como somos extremely hands-on y nos involucramos en las compañías para ayudarlas, bueno, si es un problema muy importante y creemos en el propósito del emprendedor, pero a nosotros no nos importa, cuando la compañía esté mal, ni uno va a estar realmente motivado a ayudar a la compañía. Entonces nos preocupamos de que nosotros los managers sí nos tocara de una u otra manera el problema que estaba resolviendo el emprendedor. Y ahora con PSM estamos haciendo un mucho mejor trabajo, son mucho más profesionales y son mucho más metódicos, entonces ahora estamos haciendo un mejor trabajo y probablemente terminemos midiendo el impacto muy, digamos, bien hecho en cada una de las compañías y esperando ese retorno de impacto, pero hoy día creemos en el propósito y queremos retorno financiero porque creemos que está directamente relacionado al retorno financiero con el impacto de la compañía. Buenísimo. Creo que Pues Clau, Isaac, Alberto, Gracias. David, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a Curious Syndicate por acompañarnos como aliado de esta conversación y ser parte de este espacio. Ahora, a ustedes incluidos y a todo el público, vamos a proyectar un QR. Les pedimos, por favor, que nos ayuden con su retroalimentación. Es una encuesta que no les va a tomar más de 2 minutos y para que se terminen de animar, al final de los Impact Days vamos a rifar una playera oficial de la selección mexicana donada por el Hub. Entonces, para que nos ayuden, ahorita ya se va a proyectar el QR o está ahí en la pantalla para que lo puedan ir capturando con el celular y todo y contestando la encuesta. Como 2 minutitos nosotros no vamos al rapidísimo. mundial, me pongo la de México feliz, Te la mando hasta Santiago, David. por favor.